Me da mucho gusto estar con ustedes y participar de este evento, sobre todo por la orientación que tiene y aparte el momento particular que estamos viviendo. Es un honor formar parte de los primeros eventos en donde volvemos a estar de manera presencial, viéndonos la cara y compartiendo algunas de las problemáticas comunes en la condición. Pues a todos nos pasan en todos los días, desde que empieza la mañana y luego con llamadas en la madrugada. Nunca falta el caso en donde haya ocurrido un problema en la planta. Esa es la razón de esta presentación y los voy a invitar a que cuando exista alguna duda, anótenla en su celular y por supuesto que al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas. Algunas las vamos a poder compartir aquí mismo, algunas pues lo veremos después de estas puertas, hacemos alguna cita y debemos de resolver cualquier duda que tengamos. Les comentaba que es un honor estar aquí y no sé si se han dado cuenta, pero dentro de 3 de las participaciones del día de hoy ha habido intentos recurrentes por tratar de decir o de mencionar cuál es el significado de la fundición y yo creo que esto es el resultado de la pasión que todos tenemos por el ambiente metalúrgico. Una de ellas, en una noche se me ocurrió, es la que pueden ver en su pantalla, que está relacionada con la complejidad que existe en el ambiente metalúrgico porque hacemos uso de principios básicos, principios científicos, para a través de herramientas que son diseñadas con mucho esmero y teniendo controles de proceso que tienen que ser repetitivos para podernos dar productos repetitivos. Tenemos controles con frecuencias definidas, todo intentando que una y otra vez siempre tengamos el mejor producto como salida. Sin embargo, les decía al principio de la plática, los problemas son comunes. A todas horas nos pasan, hay algunos que son espontáneos, hay algunos que son crónicos, pero a final de cuentas ocurren. La palabra problema en muchas organizaciones suelen quitarla del vocabulario y lo vemos como área de oportunidad, llámenle como sea. El caso es que hay que dedicarle un tiempo a dedicar aquello que nos está quitando el sueño. En esta presentación lo que vamos a ver son 2 casos comunes y algunos otros casos prácticos en donde ASK se ha visto involucrado en la resolución de problemas típicos de las fundiciones. No le voy a dar más vueltas, si quieren vamos a empezar con la presentación. Son 2 casos muy sencillos que tienen a solucionar los problemas de una manera también bastante simple. Antes de que vayamos allá, me permito comunicarles que ASK está haciendo un esfuerzo continuo para atender las necesidades de nuestros clientes y no solamente hemos cambiado a partir de este año nuestra imagen, en donde nuestro logo es respaldando a nuestros clientes, sino que también los invitamos a que estén totalmente enterados de que ya tenemos una planta para la fabricación de productos ASK directamente en el Carmen, Nuevo León. Está en una posición estratégica para poder hacer el surtido principalmente de resinas en etapa 1, pinturas en etapa 2, camisas en etapa 3. Como se recordarán, ASK Químicas no solamente distribuye estos productos, sino que también somos fabricantes de filtros, somos fabricantes de aditivos, de auxiliares y tenemos aplicaciones ingenieriles para la solución de casos específicos donde se va a arrancar, por ejemplo, una planta y necesitamos hacer la integración completa de sistemas, desde las áreas de corazones, moldeo, acabado, fusión. También participamos en la integración de los procesos. Contamos con simulaciones también. Bueno, el primer caso que les voy a platicar tiene que ver con una de las problemáticas más comunes cuando estamos haciendo la fusión del metal, sobre todo cuando estamos trabajando con hierro nodular, en donde por alguna razón nosotros tenemos un dibujo en donde necesitamos cumplir con cierto conteo de nódulos y por más que hacemos no llegamos al conteo de nódulos. Y también nos damos cuenta que durante la misma procesos de vaciado, en las partes altas de las piezas se nos quedan algunas inclusiones que son bastante molestas porque no son aquellas que quitamos muy sencillamente descamando, sino que enrastillando la superficie del metal, sino que son escorias del tipo fluido que van y se presentan en la superficie, en las partes más, en las partes superiores, cercanas a las partes inferiores del molde superior, en donde es muy difícil removerlas.
Para poder hablar de este tema, primero tenemos que hacer una diferenciación de cuando estoy tratando de ir a producir un hierro nodular, se han dado cuenta que nosotros partimos de un metal base y ese metal base, si nosotros hacemos ciertas conjunto de procedimientos, pues vamos a obtener un hierro gris y si hacemos otro conjunto de procedimientos, vamos a obtener un hierro nodular. Ambos están en un equilibrio metastable, lo que significa que en su forma natural podría una porción de la pieza estar de esa manera, pero lo que nosotros queremos es que dado un dibujo, una condición de cliente, la disposición de las fases en todo el contexto de la pieza sea similar, independientemente si estoy hablando de una sección pequeña o una sección gruesa. Para esto, el hierro gris está formado por unas laminillas y el hierro nodular está formado por unos círculos, si ustedes lo ven, en un corte cuando están puliendo una pieza. Sin embargo, esto es a nivel 2D. Si ustedes lo pasan a una toma 3D, lo que van a ver es que en el caso del hierro gris tienen una interconexión de estas laminillas para generar un volumen cuya geometría total es esférica, pero obviamente hay muchas zonas vacías porque la tendencia natural termodinámica para el grafito de crecer es en esa forma estructural que ven en su lado izquierdo. Mientras que si yo hago algo adicional en el proceso, puedo ir a que el crecimiento del grafito se vaya dando de una manera, vamos a decirlo, más organizada, en donde cada una de las celdas se va apilando encima de otra de la estructura de grafito y va siguiendo el principio de formar una forma nodular, una forma esferoidal. ¿Sí? Por eso es que el hierro nodular generalmente se le llama de las dos maneras, nodular o esferoidal. La pregunta aquí importante es, bueno, ¿qué distingue lo uno de lo otro? ¿Cómo hago en su principio básico para migrar de un punto a otro? Esta parte de la plática la estoy dando porque existen dos formas a través de las cuales nosotros vamos a poder luchar con el conteo de nódulo y con la eliminación de las inclusiones al mismo tiempo a través de un producto ASK. Entonces, siguiendo con esta parte que tiene que ver con la parte química, la respuesta, de acuerdo al modelo del Dr. Campbell, que seguramente ustedes lo han visto en algunas publicaciones, en algunos libros, tiene que ver con, obviamente, con el fenómeno de nucleación y crecimiento. Para que se pueda nuclear, nosotros necesitamos tener las condiciones adecuadas, de otra manera, solamente las partes de las superficies de los crisoles o las partes, algunas superficies más frías, tendrían el potencial de activación necesario para los procesos de nucleación y solamente veríamos nucleación siempre de las orillas hacia el centro, del punto más frío hacia el punto más caliente. Para que la nucleación se pueda dar, de acuerdo a la teoría de Campbell, nosotros tenemos que tener presencia de partículas de oxisulfuro y por otro lado necesitamos contar con presencia de bicapas de silicato. ¿De dónde vienen? Bueno, pues nosotros tenemos en los procesos de fundición una etapa que se llama inoculación, en donde nosotros proveemos estas mismas partículas al medio fundido, de manera de que ya están ahí. ¿Qué es lo importante? Lo importante es qué pasa después. Es decir, primero yo tengo flotando en el ambiente una partícula de oxisulfuro, después tengo la bicapa de silicato, ellas dos pueden unirse en cualquier momento, pero después de ahí viene lo divertido. Y eso que es divertido es lo que van a ver a continuación. Si yo sigo la parte de arriba del esquema, resulta que la forma natural es que una vez que llega la primera partícula de grafito, que se va a depositar por encima de un oxisulfuro, porque los potenciales de activación son propios para que ocurra de esta manera, pues va a seguir otro y luego otro y luego otro y luego otro, y va a tender a seguir la forma de la bicapa de silicato. Por eso es que a final de cuentas en la estructura lo que vemos son unas especies de láminas y nosotros hacemos un pulido y lo vemos al microscopio. ¿Qué pasa en el caso del hierro nodular, que es la secuencia que ven abajo? Bueno, ahí el juego se llama descomposición. Lo que hago es que con cierto agente químico promuevo que se disuelva la capa, o se retire o se disuelva la capa de la bicapa de silicato, haciendo que el oxisulfuro sea el único responsable para que se anide la primera celda de grafito y luego viene otro y otro secuencialmente hasta que a final de cuentas voy teniendo estructuras como las que se ven en esta parte de la imagen. Finalmente, cuando lo ven pulido, lo ven de la manera que está a la derecha. Entonces, desde el punto de vista químico, sabemos que nosotros tenemos que hacer algo para que los potenciales de activación se correspondan de la manera superior para formar hierro gris y de la parte inferior para formar el hierro nodular.
Todavía no les digo cómo, pero todos sabemos que es a partir de tratamientos con magnesio. Ahora bien, por otro lado, nosotros tenemos que un problema común en la fundición del hierro nodular es que se han dado cuenta seguramente en el hierro gris tenemos cierto tipo de escoria que muy fácilmente con un rastrillo quitamos de una manera sencillísima. No pueden pasar ni siquiera un minuto y medio cuando ya tenemos totalmente lista y limpia la parte superior de la olla. Pero en hierro nodular hay una característica de la escoria que la hace más densa, más pesada, flota menos y es muy incómoda de quitar y tiende a pegarse en las paredes de los refractarios también. Cuando tenemos este problema, uno ya se va imaginando que si tengo algo perfectamente limpio, es muy probable que tenga una fundición final limpia. Si tengo algo que está contaminado, lo más probable es que de alguna manera la suciedad vaya a llegar a donde no quiero que llegue, que es finalmente a la pieza. E independientemente de que yo coloque filtros o haga lo que haga para limpiar el metal, siempre va a haber trazas, siempre va a haber partículas que van a viajar con el torrente y van a llegar a algún punto de la pieza. Para poder hacer una clasificación muy rápida, que seguramente esto lo van a ver en contenidos en cualquier lugar en donde se pongan a investigar acerca de escorias, vamos a clasificarlas de una manera muy sencilla. Tenemos las escorias que son grandes, que son aquellas que yo puedo quitar simplemente con la aplicación de un rastrillo y no me lleva más que unos minutos para quitarlas de la superficie. Por otro lado tengo las de tamaño medio, esas de tamaño medio están formadas también por óxido de magnesio, pero está asociado con la descomposición del grafito y aquí ya necesito, ya sea de preservar la atmósfera con una mayor proporción de nitrógeno, es decir, evitando la presencia de oxígeno para no generar más escoria, y obviamente con la cantidad del nodulizante. Si yo voy a agregar cantidades fuertes del nodulizante que contiene magnesio, ¿qué es lo que va a pasar? El magnesio se va a oxidar y entonces voy teniendo cada vez capas más intensas de escoria que pueden generarse no solamente después de que ya desescamé y traté con magnesio, sino que durante todo el proceso de transporte y hasta el vaciado van a estar incomodando todo el tiempo. Y por otro lado tengo otro tipo de escorias que son el tipo 3, que son las más chiquitas, que esas prácticamente son parte de la naturaleza intrínseca de las fundiciones. Si ustedes hacen cualquier corte, hacen cualquier pulido, se van a dar cuenta que no existe una perfección absoluta. Siempre hay elementos y siempre hay compuestos que están distribuidos de manera heterogénea u homogénea, con algunas microsegregaciones en algunos casos, pero siempre hay suciedades dentro de los metales. Ese tipo 3 es el tipo 2 y el tipo 3 son los que nosotros podemos atacar directamente a partir del producto que les comento de ASK, cuyo nombre es BLS2. ¿Hasta aquí vamos bien? Por un lado tenemos la forma en que químicamente se forman las estructuras estables de los nódulos y por otro lado tenemos que las escorias están presentes en el hierro nodular. Y lo que nosotros queremos, de acuerdo a dibujo, es siempre tener cierto conteo de nódulos. Generalmente tenemos un mínimo y un máximo y nosotros tenemos que cumplir con esa especificación, pero ofreciendo una pieza limpia. El BLC2, que les comentaba, es un producto de SK, está formado principalmente, bueno, uno de los elementos claves en su constitución es el cerio, y como ustedes saben, el cerio se asocia con oxígeno y con azufre para formar oxisulfuros de cerio. Estas partículas forman un semillero ideal para que esa descomposición de la que hablábamos de la bicapa tenga lugar y que nosotros podamos tener precursores adecuados para inundar todo el manto del metal y generar el potencial de transformación también para que se vaya nucleando y luego creciendo el grafito de una manera ordenada y aparte de manera homogénea en toda la estructura de la aleación. Una de las ventajas significativas, si lo vemos desde el punto de vista físico-químico, es que estos óxidos, estos oxisulfuros de cerio, tienen una estabilidad a la temperatura exacta en donde estamos en nuestros procesos de fusión. Normalmente las temperaturas de transferencia, las temperaturas de traslado, tratamos de mantenerlas debajo de los 1550 grados centígrados y tratamos de ir a vaciar entre 1380 y 1420 grados en el caso de hierros nodulares. Obviamente hay productos de especialidad que requieren temperaturas diferentes, pero estoy hablando de la generalidad. Otra de las ventajas es, como ven muy sencillamente en la pantalla, hay un asunto de densidad que hace que se coloque este semillero en las posiciones adecuadas, dado que es muy similar su densidad con respecto a la densidad del fierro. Y por otro lado, sus tamaños son notoriamente pequeños, estamos hablando de 1 a 3 micras,
lo que lo hace los tamaños ideales para cuando nosotros necesitamos generar semillas para la nucleación y crecimiento de la fase gráfica. Finalmente, hay que hacer algunas consideraciones cuando se hace el uso de este producto. La que a todos nos gusta más es que las adiciones son extremadamente pequeñas. Estamos hablando de que tienes que usar solamente 0.1 a 0.3 con respecto al peso total de la olla, lo que lo hace un producto que, independientemente de su precio, que no es caro, pero lo que lo hace un producto que se puede administrar de una manera muy sencilla, genera el efecto que quieres de disminuir la cantidad de escorias y por otro lado genera el efecto que quieres de alcanzar ciertos niveles de nodularidad. ¿Cuál es el alcance final que cada uno de nuestros clientes tiene que hacer? Pues la cantidad adecuada. Tú tienes un proceso y tienes una forma de operar tu protocolo de manera que tú ya sabías cuál era tu ventana de tamaños de conteo de nódulo y cuando haces el uso de esta práctica simplemente es un offset para llevarte a una forma más sencilla de obtener la condición final que quieres para tu producto. Bueno, pues con respecto a este producto no tengo más que agregar que no tenemos uno, tenemos más de una decena de clientes que consumen este producto porque definitivamente es adecuado para la fundición de hierro nodular. Y lo último que me gustaría comentar es que ustedes saben que las fundiciones de hierro en México, una parte fuerte es la de hierro gris y otra es la de hierro nodular, las dos más fuertes. Sin embargo, este producto también se puede usar en el caso de hierro gris y tiene el mismo propósito, solo que en lugar de conteo de celdas, de nódulos, lo que vas a tener es tu conteo de celdas también incrementado, pero con la ventaja de que cuando estás trabajando con hierro gris hay menos escorias y no batallas tanto con el asunto de las escorias en ese caso. Y, sin embargo, es un buen precursor, es un buen producto para el tratamiento del metal después de la aplicación del magnesio o antes del vaciado en el caso de hierro gris. Bueno, si tienen alguna duda de lo que acabo de exponer como primera presentación, solamente por favor hagan anotaciones y ahorita en un momentito los vamos contestando. El segundo caso que quiero presentar el día de hoy tiene que ver con una tecnología que obviamente ya tiene algunos años de haber sido generada. Sin embargo, yo ya lo he presentado esto también en un par de ocasiones, pero no me canso de hacerlo porque hemos tenido también una gran cantidad de clientes que están migrando de la tecnología natural, normal, de tener alimentadores muy grandes para las piezas, ya sean de acero, de hierro, por este tipo de solución en donde tienes dos cosas que te resuelven problemas típicos de la fundición. Por un lado, el yield, que es la recuperación del metal, es un problema que todos los días, si estás en una junta de ingeniería, en una junta de calidad, o cuando haces análisis financieros periódicamente, dices, ¿cómo le hago para incrementar la recuperación de mi metal? Eso es una pregunta típica y es una situación común en este tipo de industrias. Por otro lado, las operaciones que se hacen para poder retirar las conexiones a Mazarota son un problema contemporáneo, ¿no? Siempre se requiere un consumo alto de abrasivos para poder hacer la remoción y no le queremos quitar el negocio a nuestros compañeros de los abrasivos, es simplemente que hay formas de hacer las cosas más sencillas, ¿no? Para ir adelante con la presentación, podría comentar cuáles son los principios por los cuales nosotros tenemos que utilizar camisas en la fundición. Como ustedes saben, si yo tengo un metal fundido, voy a tener cierto volumen contenido en cierta geometría de contenedor, como la que está explicado en la figura del lado izquierdo. Y si yo solamente hago una disminución continua de temperatura hasta llegar a la temperatura de inicio de transformación de la fase líquida hacia la parte pastosa o sólida, lo que voy a tener es que ya reduje cierto volumen. Luego, mientras que estoy pasando toda la región pastosa, el volumen sigue cambiando, se va contrayendo. Y luego, cuando yo ya estoy transformado en estado sólido, sigue ocurriendo hasta que llego a la temperatura ambiente. Esto hace que yo tengo varios procesos de contracción en donde a final de cuentas lo que yo planeo como un molde no va a ser lo que se refleje al final como una pieza final si yo no considerase los factores de contracción. En la realidad, ¿qué es lo que hacemos? Tenemos exactamente diseñado cuánto es la contracción que queremos y si yo solo alimentara al inicio, al ras el molde, entonces lo que tendría sería un hueco, que lo vamos a ver un poquito más adelante.
Otra de las cosas que tenemos que considerar para este cambio tecnológico es el otro factor de contracción desde forma muy sencilla. Piénsalo de esta manera. Si yo tengo una sección delgadita que está siendo alimentada por una sección más gruesa, esto es el orden natural de las cosas. Yo no alimento con una sección delgada a una sección gruesa. ¿Por qué? Por simplemente vasos comunicantes, simplemente por eso. En este esquema, la región 4, indicada como 4, siempre va a ser alimentada por la región 3 y después por la región 2 y después por la región 1, no al revés. Además, existe un factor de enfriamiento que obviamente al tener secciones más delgadas yo tengo mayor pérdida de temperatura a nivel volumétrico. Entonces, ¿cuál es la primera sección que se va a solidificar de estas que están viendo en el mapa? La sección 4, ¿cierto? Ok. Teniendo estas dos cosas que son súper sencillas, que son súper básicas y que todo el mundo lo entiende, precisamente este es el argumento para poder plantear la necesidad de cambiar nuestro tipo de mazarotas. Como les decía, si ustedes tienen un entorno en donde tienen un sistema real que puede tener cualquier geometría, pero al final de cuentas está alimentado por una camisa, vamos a suponer que no la tuvieses un momento. Si no tienes esa camisa, va a haber durante el proceso de contracción la generación de un vacío, y ese vacío puede ser abierto, puede ser expuesto, o puede surgir dentro de la pieza. Todo depende de cuál haya sido la pared que empezó a solidificar y que promueve la solidificación, de manera que puede atrapar el crecimiento del rechupe y simplemente ocultarlo, pero adentro de la pieza, ahí va a estar el rechupe. Tenemos que distinguir que existe un factor interesante que es el geométrico, en donde si yo tuviese mazarotas siempre cilíndricas, pues lo que tendría de conocimiento después de hacer muchos cortes y después de hacer muchas valoraciones y medidas por diferencia de peso de agua, por ejemplo, lo que encontraría es que de todo el cilindro que yo coloqué para conectar hacia la pieza, solamente el 15% fue el metal fresco que envié hacia la aleación. Si yo cambio la geometría a un cilindro exotérmico en donde las paredes tienen un aporte de calor continuo, lo que vería es que va a haber un incremento del aporte de metal fresco que puedo enviar a la aleación hasta cerca de un 30%, es alrededor de un 27%, y un 30% cuando tengo aparte la muesca en la parte superior del alimentador, de la camisa. Otro de los factores que tengo que considerar es que cuando estoy usando camisas tengo básicamente tres opciones. Puedo utilizar una camisa que sea simplemente de arena, puedo utilizar una camisa que sea exotérmica o puedo utilizar una camisa exotérmica libre de clorina. Estos son los tres casos generales. Ahora bien, existen combinaciones. Todo depende de cuál sea la geometría de la pieza que queramos desarrollar y obviamente ASK puede ayudarnos a hacer la selección adecuada o desarrollar el producto adecuado. En esta reacción lo que vemos es algo que se llama el proceso Goldschmidt, en donde básicamente yo tengo aluminio, tengo un óxido de fierro, y a la hora de exponerlos a cierta temperatura de reacción, lo que obtengo es alúmina y fierro. ¿Por qué? Porque el aluminio, de acuerdo a la actividad que seguramente muchos de los metalúrgicos aquí presentes han visto en las tablas, es muchísimo más alta que la del fierro, pues el proceso natural es que el aluminio sea el que se robe el oxígeno y el fierro queda solo. Esto es una reacción exotérmica y libera una cantidad increíble de calor que podría llegar incluso a alcanzar temperaturas mayores a los 2400 grados centígrados. Ahora bien, ¿eso lo ven ustedes en una camisa? No. Las camisas están hechas no solamente con ciertas combinaciones de materiales que hacen el seguimiento al principio de Goldsmith, sino que también están hechas con arena y otros materiales para poder tener un aletargamiento de la reacción y que la temperatura que se adquiere en la parte superior, en la parte interna de la camisa, no llegue a puntos en donde empieces a tener problemas ahora con tu pieza por tener calor de más. ¿Sí? Una vez habiendo distinguido esos dos principios, pues lo que nos queda decir es que cuando vamos a una tecnología de mini riser, en donde estamos juntando dos cosas, una, factor geométrico y otro, la exotermicidad de la camisa en sí misma, para poder hacer que a través de tener paredes muy anchas, podemos hacer que el contacto sea reducido porque el calor se concentra en la zona adecuada de manera de seguir proveyendo la cantidad adecuada de metal, no más y no menos.
¿Qué es lo que pasa? Yo puedo haber empezado con un área de contacto, como en este ejemplo, les voy a decir así numéricamente, por si alguien no está viendo la pantalla muy de cerca. Teniendo un área de corte o de interfase de 232 centímetros cuadrados, si yo solamente cambio a tener una camisa exotérmica, puedo bajar a 113, o si paso incluso a un mini riser, podría llegar a tener 33 centímetros cuadrados. ¿Qué quiere decir eso? Que me ahorré más del 80%, en algunos casos hasta el 85% de área de corte. ¿Con qué está relacionada con el área de corte? Con los costos de operación. ¿Por qué? Porque voy a requerir menos disco, menos sierra o menos esfuerzo con el martillo para poder remover la camisa del alimentador. Sin embargo, el otro factor interesante, nada más para terminar este comentario, viene a ser el caso de la recuperación del metal. Si ustedes ven en la figura de la izquierda, yo tenía que el peso de la pieza era cercano a los 50 kilogramos, con un peso de la camisa enorme, de 41 kilogramos, y cuando voy hasta un mini riser puedo seguir teniendo el mismo peso de pieza, pero alimentado con solamente 2.3 kilogramos de metal. En términos de recuperación del metal, pues obviamente esto es una ganancia y lo único que hay que hacer es hacer el ajuste de los modelos que sea necesario para poder colocar, para hacer que la conexión de la camisa sea adecuada, porque estas son más pequeñas. Fuera de ahí no tiene otra implicación más que ir a hacer la prueba y empezar a ganar dinero. Si ustedes lo ven desde el punto de vista de las curvas de quemado, esta es la explicación física de por qué el mini riser puede sostener este comportamiento de incrementar tu recuperación al disminuir el área. Todo está en el aporte de calor que hace el mini riser. Si ustedes se fijan en una camisa normal, yo tengo un calentamiento y después tengo un enfriamiento inmediatamente. Sin embargo, como la camisa del mini riser tiene las propiedades de exotermicidad, pues inmediatamente yo llego a la temperatura, pero soy capaz de sostener la temperatura por más tiempo, haciendo que ese tiempo el metal que está presente en la copa vaya transfiriendo metal fresco directamente a la zona en donde yo lo necesito. Ha habido algunos proyectos en donde incluso hemos sido capaces de disminuir el número de copas que está en un arreglo. Sin embargo, no se confíen nunca en ello porque hay otro de los factores que es importante en esto, que seguramente lo habrán estudiado, que es la distancia de alimentación. Si ustedes quieren ser demasiado arriesgados en ir a más de 4 o 6 veces la distancia de alimentación con respecto a la posición y el diámetro de la mazarota original, pues simplemente lo que van a tener es que está demasiado alejado y ya no va a poder llegar. Este es un ejemplo práctico en donde pueden ver claramente que hay una reducción del volumen de 169.6 centímetros cúbicos originales de alimentadores hasta 34, es decir, se redujo aproximadamente a una quinta sexta parte. Sin embargo, ha habido gente que nos dice, oye, pero el problema que yo tengo es que una vez que cambié a camisas exotérmicas, deja tú que pasé mini riser. Cuando cambié a camisa exotérmica me empezó a aparecer un defecto que es el ojo de pescado, que muchos de ustedes seguramente lo conocen. Bueno, hay una forma de resolver esto y la forma de resolver esto es también muy sencilla. Hay mucha gente que nunca había arrancado una fundición y de repente arrancó los procesos y lo primero que hizo fue comprar las camisas más eficientes y obviamente se fueron a comprar camisas exotérmicas de línea. ¿Cuál es el problema? El problema es que a veces el aporte del calor no está en la posición adecuada con respecto a la química. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir es que, bueno, antes de pasar a ello, la forma del defecto es muy sencilla de identificar porque cuando se va quemando cierto componente, que lo vamos a ver ahorita más adelante, genera una explosión como el de las chinampinas que usamos en los fines de año para quemar en el piso. Esa flama, exactamente como la ven, es como pasa en la interfase de la arena. Y a la hora de que ocurre ese flamazo, la capa pastosa que empezaba a solidificarse simplemente se derrumba y te deja la geometría del flamazo. Por eso es que ustedes ven estas estructuras alrededor del ojo de pescado. Otra de las formas en que se puede presentar es que esa flama no cambie tanto de plano y lo van a ver como unas dunas en la superficie. La forma práctica de evitar este problema
tiene que ver con primero se empezó a pensar, ¿qué es lo que puede estar generando esto? Y se surgieron varias alternativas, varias hipótesis. Una de ellas tenía que ver, bueno, pues debe de tener que ver con la presencia de fluoruros en la arena, netamente por presencia de fluoruros, o por residuos de las camisas exotérmicas en el proceso de recuperación de la arena, o por trozos de la camisa que se me metieron al sistema de arenas, o bien por la reacción del gas que está aglomerando la camisa. Para poder sacar cuál es la hipótesis real, pues obviamente se hicieron una serie de experimentos para poder definir cuál es la fuente. Por un lado, en un experimento se utilizó criolita para tener la fuente de flúor inmediatamente, es decir, la florina directamente inmersa en la arena. La siguiente fue utilizar camisas exotérmicas con florina, sin quemar. La otra fue utilizar camisas ya quemadas en el proceso de recuperación de la arena, y por otro lado camisas libres absolutamente de fluoruro y camisas aislantes. Y pues la tabla dice toda la respuesta, ¿no? Simplemente cuando yo uso camisas que contienen fluorina, es muy probable que en algún momento, tal vez no en 2 días, tal vez no en 2 meses, pero en algún momento vas a presentar este tipo de defectos, y son defectos que cuando uno no sabe qué es el flúor, el responsable, te la pasas buscando en la literatura y tienes muchísimo tiempo en hacerlo. ¿Qué es lo que recomienda ASK para hacer la solución de este caso? Es muy sencillo. Si existe, ¿se acuerdan que vimos la reacción de Goldschmidt? Bueno, esa reacción de Goldschmidt también puede ser aplicada teniendo el producto libre de fluoruro, que no forme parte de la formulación. Que va a haber un diferencial de precio, ciertamente, pero te vas a quitar de encima la posibilidad para que este defecto se presente alguna vez en la fundición. Entonces, la recomendación final, que esto es un caso de estudio bono, es simplemente migra de camisas exotérmicas regulares a camisas libres de fluorina para que no se te presente este problema. Ahora bien, importa la saturación. Si tienes un sistema en donde todos los números de partes son libres de fluorina y tienes uno solo que requiere la fluorina para poder ajustar la temperatura adecuada, lo más probable es que no pase nada porque es uno solo de tus números de parte respecto de toda la familia de productos que estás haciendo. Pero si vas saturando el sistema, en algún momento se va a presentar el problema. Esto fue el segundo caso que quería compartir con ustedes. ¿Cómo vamos de tiempos? Porque normalmente cuando yo empiezo a hablar, se me olvida el tiempo y le sigo y le sigo y le sigo. Sí, claro que sí. Para terminar con esta presentación, nada más les voy a comentar. Recuerdan que al principio comenté que ASK es líder de la fabricación de productos para la fundición. Somos una compañía global. Tenemos plantas en Alemania, en Estados Unidos y actualmente en México. Tenemos con apoyo técnico, perdón, tenemos apoyo técnico no solamente a nivel nacional, sino también en cualquier parte del mundo. Y la gama de productos que ofrecemos, ya la habíamos comentado, y nada más les quería comentar que otros de los casos de aplicación directa, que lo van a poder ver seguramente publicado posteriormente, tienen que ver con pinturas, en donde directamente de esas que están viendo en pantalla, 4 son desarrollos que se hicieron directamente aquí en México, los otros son hechos en Estados Unidos para necesidades específicas de nuestros clientes de aquí. Por otro lado, tenemos desarrollos de resinas en donde dada una situación particular de un problema, hemos acompañado al cliente en obtener condiciones mejores para evitar estos problemas. En este caso en particular que están viendo en su pantalla fue un caso de vida de banco, utilizando no solamente extensores de vida de banco, sino cambio de paquete del solvente que se utiliza para poder tener mejores condiciones. Por otro lado, tenemos desarrollos de desmoldantes con aplicaciones específicas en donde nosotros tenemos problemas en el proceso con la viscosidad del producto y queremos hacerlo más fino. Y en fin, tenemos cuantas más aplicaciones, no me voy a extender porque sobran todavía otras 4 aquí en esta presentación, y si me clavo en una sola de ellas, pues ya nos excedimos del tiempo. Si gustan, podemos pasar a las preguntas y respuestas, y con todo gusto, después de esta sesión, también voy a estar todavía aquí en la tarde. Cualquier duda que tengan, obviamente, podemos entrar en contacto con ustedes para resolver cualquier duda o desarrollar cualquier proyecto que busquen participación con la SK. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias, ingeniero David Salinas.
Qué buen nivel de presentación, muchas felicidades. Por cierto, ya tienen todos ustedes la revista Moldeo y Fundición. Si no la tienen, acérquense al stand para que se lleven su revista. En la página 18 van a encontrar un contenido de ASK Chemicals. Denle seguimiento y sigan las redes sociales. Vamos a pasar a una ronda de preguntas y respuestas, si es que hay preguntas. ¿Alguien tiene alguna pregunta que quiera hacer en directo? Vamos para allá con uno de los nuestros, el ingeniero Jaime Telles, premio. Adelante. Buenas tardes. Buenas tardes. Me pareció una presentación excelente, pero sí tengo una pregunta. ¿Cómo se vio afectada la distancia de alimentación en la MIN, en la camisa exotérmica MIN? Sí, definitivamente cada uno de los desarrollos tiene que tener sus cuidados. En sistemas en donde la alimentación, en donde el sistema de vaciado está muy alejado de la aplicación, no tiene ningún impacto. Cuando tienes sistemas de alimentación que están muy pegados cerca de la pieza, obviamente ya hubo un aporte de calor a nivel local, y entonces hay que cuidar la química que estás utilizando en la camisa, tanto la original, y después ir graduando la sustitución de la copa, porque si tiene una afectación, si tienes una concentración del hot spot en cierta posición, lo puedes dañar y lo puedes mover de nivel. Entonces siempre hay que hacer estudios. La ventaja que tenemos en ASK, y que ustedes también en muchas de las empresas, yo he estado en muchísimas de las suyas en todo lo que es la zona norte y bajío, y la mayoría cuenta con simuladores. Entonces no hay mejor experiencia que, dado un requerimiento, número uno, simular el caso actual, ver cuál es la línea base. Número dos, hacer propuestas asertivas, y aquellas que nos parezca que son las más correctas, uno, dos o tres casos, llevarlos a la simulación. Una vez que tienes la simulación hecha y que estás absolutamente seguro de que no va a haber un efecto secundario, entonces adelante con la prueba de piso. De otra manera, pues sí, puede uno batallar por la cuestión, te digo, del hot spot. Simplemente. ¿Qué es el hot spot? Es el punto caliente en donde se concentra la temperatura más alta de la pieza. Si nosotros no usáramos camisas, podría estar en una parte donde imaginemos que todo se va enfriando de afuera hacia adentro, y en algún lugar tendría que quedar ese punto. Las camisas están hechas precisamente para que nosotros alejemos ese hot spot fuera de la pieza, y no solamente quede fuera, sino que quede en una posición de seguridad, normalmente entre 1/3 y 2/3 con respecto a la altura de la mazarota. Es decir, que no esté nunca en el potencial de que con otro cambio de proceso, de repente el rechupe nuevamente vuelve a darme dentro de la pieza. Pero cuando hago un cambio de una física y aparte de una química, porque estamos hablando de camisas normales, por ejemplo aislantes a exotérmicas, entonces tengo que tener mucho cuidado no solamente con la distancia de alimentación, la distancia de la bajada, la distancia que quiero realmente tener impacto, sino que también tengo que tener cuidado con que no vaya yo a generar deformaciones de la estructura que originalmente necesito tener en ese punto de superficie. ¿Cuáles son esas deformaciones de superficie? Pues hay una degradación de grafito, definitivo. Si yo no pongo el punto de calor en la posición adecuada, puedo empezar a degenerar grafito. Muchas gracias. ¿Hay alguna otra pregunta para nuestro conferencista? Correcto. Va a dejarnos sus datos de contacto. De todas formas, recuerden que pueden contactarlo a través de Sociedad Mexicana de Fundidores. Ya lo dijimos, en la revista que se están llevando a casa hay un contenido de ASK Chemicals, y pronto vamos a tener más artículos técnicos de su empresa y también en redes sociales. Ingeniero David Salinas, muchas felicidades y muchas gracias por su ponencia. Un fuerte aplauso para él, por favor. Muchas gracias a todos.